Buenas noches, hoy nos acompaña María Maya Kanti, que es practicante de Dhamma en la tradición budista Theravada desde el año 2011. Vamos a dar inicio entonces a que ella se presente y nos comparta un poquito de su experiencia en el budismo Theravada. Y estamos muy felices de tenerte hoy con nosotros. Gracias. Gracias, Diana. Me encanta el súper resumen. Muchas gracias por permitirme también contarles un poco a las personas que no nos conocemos. Sí, yo empecé en el 2011, quizás como muchos de ustedes, con los retiros de Goenka y posteriormente tuve la maravillosa oportunidad de, bueno, seguir practicando y tener el suficiente interés para dedicarme por un tiempo a practicar y a estudiar el Dhamma en Pali. Y eso me llevó a India, luego a Sri Lanka, a Tailandia, a- y luego finalmente me quedé en Myanmar, que es donde me sentí en casa y allá tuve también la maravillosa oportunidad de ser monja desde el 2016 al 2020 o 20. Y bueno, regresé ya hace unos años a Colombia, estoy totalmente integrada a lo que es la vida diaria con todos sus desafíos. Y me alegra mucho poder compartir en comunidad el Dhamma porque no es en el Sangha, am, la forma en la que compartimos es en doble vía. Entonces, la presencia de cada uno de nosotros enriquece mucho nuestro conocimiento, pero sobre todo ese, esa confianza en las enseñanzas como tal, canónicas, también en nuestras cualidades y en la práctica que estamos decidiendo tomar, que quizás es una práctica eh, de lo cotidiano. En mi experiencia ahora de estos años aquí, lo que realmente descubrí y así fue como de cara es que la práctica es más allá del cojín, más allá del monasterio y es algo vivencial. No hay forma en la que uno no la viva. Entonces, bueno, muy cortico, así les cuento. Yo estoy en Bucaramanga. Les comento que si hay ruidos de la calle y eso, aceptemos porque en estos momentos cada uno vive en los ruidos de la ciudad, de Medellín, de Bogotá, Bucaramanga, en donde estemos. Y hoy pensando precisamente en que en noviembre va a haber un retiro, en que ustedes se reúnen tan lindo una vez al mes presencial y que todos los jueves y que quizás todos los días tienen un espacio de meditación en casa. Quería hablarles de algo, lo tendrán en mente o no, pero para mí es muy chévere de recordar. Me acuerdo de quién me lo enseñó, Sayadaw Ukumara Vivanza, cuando yo era monja, y fue un tema que me gustó mucho porque sentía que estaba dentro de mis posibilidades y me animaba a seguir practicando. Y es un tema, es muy sencillo, pero como todo en el Dhamma, uno lo ve sencillo, pero es súper profundo. Y es de las Padaniyangas. De pronto, Bhante Rahul ha hablado de esto. Voy a compartirles la pantalla. Padaniyangas, lo que significan son las condiciones que nos ayudan a la meditación. Por eso les mencioné el retiro, para que las tengamos en cuenta y para que en estos días que anteceden ya muy cercano al mes de noviembre, podamos recordarlas y podamos también como
colocar gotitas en nuestros cuencos de distintas cualidades y estas son unas que están a nuestra mano. Em, la primera Padaniyanga es Sada, nuestra famosa y hermosa cualidad de fe, confianza y convicción. Ahorita voy a mencionar solo un poquito y les pido que mientras escuchamos, también dejen que en su corazón haya la alegría de saber la forma en la que la viven ustedes, porque ya todos aquí, como practicantes del Dhamma e integrantes de una comunidad, sabemos de qué se trata en nuestra vida. Entonces, la segunda es apavada, que significa nuestra salud, buena salud, ausencia de enfermedad. Muchas veces ustedes de pronto han tenido, quizás, no sé, fueron a la clínica, tuvieron alguna intervención médica, una cirugía o incluso con una gripa y nos damos cuenta que en ese momento las condiciones de la práctica son más complejas, de la práctica formal, de sentados, de observar la respiración, por ejemplo, eh, que sí, ese es un momento cuando estamos enfermos, de hecho, también quizás ustedes lo han hecho, en donde uno observa mucho las sensaciones físicas, contempla mucho el tema de la impermanencia, el tema de la muerte, y es una oportunidad para prácticas, pero cuando nos vamos de retiro o cuando queremos hacer como una profundización en, en la meditación, en Samadhi, en Vipassana, pues perdón, Samatha y Vipassana, es súper valioso que contemos con buena salud, ¿sí? Asata significa sinceridad, honestidad, no ser engañoso. Asata significa ser verdadero. Eh, yo no sé si acá en Colombia se le diga como doble cara, como ser hipócrita. Eso. O sea, es un tema de hipocresía, de no vivir en hipocresía y sobre todo de ser muy honesto con uno. O sea, uno no se puede engañar a uno mismo, a no ser que haya un tema biológico, alguna enfermedad mental, pero uno sabe, ¿sí? Y sobre todo nosotros que tenemos el conocimiento de la importancia, por ejemplo, de Sila. Me encanta poder hablar en Pali cuando esto. Hace rato no hablaba, pero o sea, nosotros sabemos la importancia de Sila, de cómo en nuestro entrenamiento Sila nos apoya. em, y en Sila está el Sila de la palabra, ¿sí? Y ya en los años que nosotros tenemos de experiencia nos damos cuenta que en la palabra vamos refinando, no solo ese tema, se trata solamente de un tema de la verdad o de mentiras, sino vamos hilando mucho más fino porque nos damos cuenta del tema de la importancia de la sinceridad, de la honestidad, de no engañar a los otros. La otra es también súper famosa porque la encontramos en muchas formas en el canon Pali, que es Arada Virilla, que es el esfuerzo, no un esfuerzo cualquiera, es un esfuerzo que se convierte en Virilla Bala. Bueno, ahorita no sé, no me acuerdo la traducción. Bala es como poder, o sea, no es un esfuerzo normal, sino es un esfuerzo con la intención de la práctica, no es cualquier esfuerzo. Entonces, es energía, el entusiasmo, es la resolución, la intención que nosotros colocamos. Y la otra cualidad, sí, la otra cualidad dentro de estas cinco que nos propician y nos ayudan en el momento de la meditación es paña, que por supuesto todos sabemos que significa sabiduría y discernimiento. Como tal, bueno, paro aquí para hablar un poquito de cada una. Em, estas cinco, por supuesto, no son las únicas, pero el canon Pali, la tradición Theravada, nos ha dejado herramientas muy pedagógicas para enseñar.
Entonces encontramos uno de los Nikayas, que es el Anguttara Nikaya, en donde si vamos a ese libro vamos a encontrar listados y los listados son más fáciles de memorizar. Estos 5 Padaniyangas están en el libro de los 5, de listados que son 5 cosas. Em, y la intención, recuerden, es la reflexión que estamos haciendo en estos momentos mientras me escuchan y se escuchan a ustedes también en lo que está surgiendo en su mente, en su cuerpo, y cómo esto también puede formar parte de lo que nos apoya diariamente en nuestras prácticas, ¿sí? Yo lo hice más pensando en una temporada de retiro. Entonces, solo un recordatorio, porque es importante y es también parte de las acciones beneficiosas de Kusala, del Kusala que podemos hacer. Esto que así lo hayamos escuchado muchas veces, es Dhamma y nos permite tener una conversación basada en la claridad de la mente de un Buda. Entonces, Sada, que es tan valiosa cuando estamos practicando en casa, hablando con un amigo, en un retiro, en los momentos más difíciles de nuestra vida, se refiere a la confianza en el Buda, en el Dhamma y en el Sangha, en la gema triple, y en la posibilidad del Nibbana, en, en, en la fe, en la confianza de que la claridad mental, el conocimiento necesario de la realidad, el ver las cosas tal y como son, de forma progresiva, es posible. Aquí yo incluí eso, que no se trata de una creencia ciega, sino es una confianza basada en la comprensión y en la experiencia. Aquí yo les quería compartir muy rapidito que cuando yo estaba practicando en los retiros de 10 días de Goenka y luego, bueno, en otros que yo hice también en Goenka, eh, yo veía y yo pensaba que el Nibbana no era posible. Y ustedes saben que en nuestra escuela hablan mucho que el Nibbana en esta vida misma, ¿sí? Que nuestro trabajo y nuestra inclinación, Nibbana Sapachayohotu, siempre tener la inclinación de que esta acción sea, de que esta buena acción sea condición para alcanzar Nibbana. Entonces, en esa época yo pensaba que eso era una utopía. Y luego, a medida de que fui entendiendo un poco más del Buda, de su Dhamma y de personas que han practicado ese Buda Dhamma desde que son niños y que crecen y una cultura que crece también con esos conocimientos, en un retiro que yo tuve con Sayadaw U Panditarama, después de un mes de estar trabajando con el Satipatthana Sutta, con la atención plena, de estar tratando de entender qué es eso de la atención plena, o sea, eh, sati en todo momento. Ahorita yo les voy aquí les incluyo esto. Ahí me di cuenta que la enseñanza del Buda, del Dhamma y pues el Sangha, que esas enseñanzas son practicables y son realizables, que no, que no basta además, que yo podría creer simplemente ciegamente que es posible, pero eso es frágil, me puede cambiar en cualquier momento. Mientras que si con la experiencia relacional y con la experiencia de la propia práctica uno encuentra esos momentos, por más chiquitos que sean, de claridad mental, ¿por qué no momentos continuos, más continuos, hasta que es posible conocer las 4 nobles verdades, es posible la práctica de Vipassana a nivel profundo? Esto con respecto a Sada. Luego, lo que hablábamos de la salud del cuerpo. Eh,
todos lo sabemos, ya por experiencia sabemos que enfermos es muy complejo la práctica. También se refiere a cómo balanceamos nuestro cuerpo, eh, cómo nos mantenemos con una buena energía. Entonces, ahí entra un tema, la verdad, no me acuerdo qué dice el comentario específicamente, pero desde mi vivencia es un tema de autocuidados, de amor, de meta hacia uno, de conocer qué es beneficioso, qué no lo es. Y como en otras tradiciones se, se habla de cuidar el templo, ¿sí? Como este es nuestro templo. En nuestro caso sería, este es nuestra herramienta principal de práctica para ir caminando. Entonces, a pavada también la podríamos, en nuestro cotidiano, la podríamos llamar autocuidado. Es un tema de meta hacia uno, de meta hacia otros. En la medida que yo me cuido, también cuido a los otros. Ahorita se me vino otro otro discurso a la mente, pero no tiene que ver con esto, sino lo digo más en el sentido que cuando uno está enfermo, también otros se ocupan más. Es una oportunidad también para hacer cúsala, pero realmente puede ser no tan chévere para el otro, ¿sí? Entonces, autocuidado. Lo tercero que podemos hacer conscientes durante este tiempo o durante el día a día, si nos acordamos, es el tema de la honestidad, de la transparencia. Quizás ustedes en el pasado han escuchado cómo el parami de Sacha, de la verdad, uno de los 10 paramis, cómo era practicado por el Buda. Y a mí esa enseñanza mm, como que me aplaudo, porque en la enseñanza nos habla de que el Buda era el mismo cuando estaba acompañado o cuando estaba solo. Se mantenía integral en lo que él era. Era totalmente transparente, era lo que era. No ocultaba, obviamente no decía mentiras. Bueno, el Buda es un Buda, pero esto con respecto a que Asata también está relacionada con uno de los paramis, con Sacha, es muy importante. Y relacionado, por ejemplo, con el retiro, eh, en mi experiencia, en algunos retiros, yo me vi como Sayadaw Teyanilla tiene una enseñanza sobre eso que es muy chistosa, y era de que cuando uno llegaba a, ay, bueno, no me acuerdo cómo es que se llamaba el centro de meditación ahí en Yangon ahorita, pero que cuando uno llegaba ahí, entonces uno se disfrazaba de yogi, y entonces uno empezaba a actuar como yogi, pero por dentro estaba así la mente loquísima, o sea, había una charla imparable, bueno, entonces realmente no estaba, ustedes saben, Sayadaw Teyanilla habla mucho de Sati, de Sati en lo cotidiano, ¿sí? No tengo que ir a... no tengo que ser, digamos, algo espectacular o sobrenatural para poder desarrollar atención plena. Entonces, al hablar del tema de disfrazarse como yogi o aparentar de ser yogi, en un tema de que yo misma lo viví, claro. Perdiendo la naturalidad, ¿saben? Y eso en el monasterio, en el centro de meditación de Sayadaw Teyanilla, no era parte de las instrucciones. De hecho, parte de las instrucciones es sea natural. ¿Por qué? Vuelvo a lo que dije en el principio. Porque esta vida, nuestra naturalidad, es en donde nosotros estamos practicando el Dhamma. Sí, es muy profundo, es algo muy personal, es individual, es un camino que cada uno, cada una de nosotras tiene, pero también
O sea, no lo podemos hacer solos y en nuestra realidad no lo estamos haciendo solos. Entonces, em, quería solo darles este ejemplo que se me vino ahorita a la mente. A mí me daba mucha risa, pues porque yo burlándome de mí misma, siendo, a ver acá qué es lo que dice, siendo poco transparente, porque pues me estaba disfrazando de yogi. Y las dos últimas, Arada Virilla, que es el esfuerzo. Ustedes, perdón por suponer que ustedes saben, pero entonces no voy a decir ustedes. Ahí está la enseñanza de los 5 esfuerzos correctos. ¿Recuerdan? Esto entra aquí, este tema del esfuerzo entra aquí. Se trata de pues una energía equilibrada, y en resumen, del abandono de los estados mentales que no son hábiles, es decir, la kusala, y cultivar kusala, ¿sí? Promoverla si no ha surgido y seguirla cultivando si ya está. Esos son los dos primeros. Y lo otro es que cualquier acúsala que está presente, pues hacer el esfuerzo correcto para soltarlo, para abandonarlo, dejarlo de hacer y prevenir que más acúsala se genere. Em, Paña, la sabiduría. Aquí habla de la sabiduría, digamos que de la sabiduría última, de la realización de los conocimientos vipassana, de una sabiduría de realmente ver las cosas tal cual son, eh, que es ya la sabiduría que radica el sufrimiento. Entonces, aquí estamos hablando ya de, de las personas que han entrado en la corriente, que han realizado Nirvana, que allí hay 4 hasta llegar a Arahan. Sotapana, Sakadagami, Anagami y Arahan. Pero este paña en nuestra realidad, por supuesto, sí, nosotros vamos hacia eso, pero en nuestra realidad habla de cómo en nuestra vida diaria estamos viviendo el Dhamma. Y aquí entra la protagonista, no, creo que Sati es masculino, el protagonista, que es Sati, la atención plena. Am, Ahorita les voy a hablar de ese Sati en nuestra vida diaria, de la atención plena. Y esta es la fuente de donde viene, de donde está el discurso de Padaniyanga. Bueno, esto es un tema del día a día que ya hablamos. Y entonces, antes de entrar a la parte más linda de esta reunión, que es compartir nosotros un momento de práctica de nuestra meditación personal, es que les voy a pedir el favor que en estos minutos tomen su celular, entren si no lo tienen, entren al reloj, a la aplicación de reloj, y ahí uno tiene, ay, perdón, uno tiene la posibilidad de poner alarmitas, ¿sí? Y van a escoger, no se fijen en la hora, escojan una vez en la mañana y una vez en la tarde. Y van a escoger que les suene una alarmita. Quizás no haya tiempo para que escojan un sonido amable, pero después, por ahora, pónganla. Em, ¿Para qué? Bueno, si no quieren, no, esto es totalmente voluntario. Para acordarnos durante el día de estar atentos, de estar atentas, de volver a la presencia, a lo que nosotros hacemos en meditación cuando estamos sentados, pero a tenerlo por unos segundos, por lo que en el contexto de ese momento en el que suene la alarmita, nos permitan 30 segundos, un minuto, incluso un poquito más largo, em, y hacer esa pausa durante el día. Estas pequeñas pausas también nos van a apoyar cuando lleguemos en la noche a meditar o al día siguiente, según nosotros tengamos nuestra agenda. Entonces, colóquenla.
Y si no les parece muy que interrumpe mucho, déjenlas porque en mi experiencia a veces pues estoy en una reunión o algo y me suena, pero por lo menos me doy cuenta que sonó, la apago y lo que hago es pues sin necesidad de nada, simplemente estoy consciente de la respiración, cómo está mi cuerpo, es un pequeño alto emocionalmente, cuál es ese clima emocional y prosigo. Muchas veces me toma como que suspiro, ¿saben? O sea, lo que me da es como, ay, sí, algo así. Entonces, esto es, esto es ir también recordándonos durante el día el consejo que el Buda nos da, que es una enseñanza que, que nosotros es importante que la recordemos y que la recordemos, que la vayamos interpretando también según nuestra realidad y poco a poco cuando tenemos tiempo de profundizar más, pues la pongamos aún más en práctica. Y es este consejo, estas palabras del Buda que le da a Vajilla, donde él le pregunta, le dice, por favor, enséñeme el Dhamma, y lo que en resumen el Buda le dice, así Vajilla, deberías entrenarte. En lo visto, solo lo visto. En lo oído, solo lo oído. En lo sentido, solo lo sentido. En lo conocido, solo lo conocido. Miremos si es posible en estas pequeñas pausas practicarlo. Em, Estoy mirando aquí el reloj, significa que he hablado 25 minutos. Ah, ya miré el reloj de Aleja, ya sé cuánto se ha hablado. Sí. Entonces, vamos a hacer una pausa más larga de la que les propongo. Ahorita al final cierro con algo que les quería compartir, que me pareció bonito. Y los voy a invitar a que nos sentemos en silencio. Vamos a sincronizar nuestras mentes en estos momentos. Hay investigaciones científicas que me permiten a mí decir, esto es cierto, el estar aquí nos sintoniza, nos influye y nos acompaña. Vamos tomando esa postura cómoda, esa postura que felizmente nos dice que este es un momento para nosotras. Y antes de ir directamente a su objeto de meditación, tomémonos un tiempo para disfrutar este momento, para conectar con el cuerpo, notar que si hay alguna tensión, que si mi postura todavía no está cómoda, con mucho meta, voy a moverme, voy a ajustarme. Voy a estar un poco más atenta de lo que sucede en el cuerpo, sensaciones en la cabeza, en los brazos, en la espalda, en el pecho, el abdomen, nuestras piernas y los pies. Con nuestra atención nos damos cuenta, también notamos que surgen, están por un momento y desaparecen. Y vamos a también aceptar los sonidos que están a nuestro alrededor.
simplemente escuchando. Y así voy a traer mi atención a ese objeto de meditación que hoy decido conocer, dándonos cuenta cuando la mente divaga, va, sale y da una vuelta, y dirigiéndola nuevamente a nuestra práctica. Voy a traer mi mente, voy a dejarla transitar a esa práctica que tanto nos conecta en comunidad y con nosotros mismos. La práctica de Metta Bhavana. De acuerdo a este momento, pueden empezar la práctica hacia ustedes mismos y luego hacia otras personas, grupo de personas o a todos los seres en general. Y de allí donde estaba nuestra mente, voy haciendo la transición de forma suave, con mayor atención, permitiendo que mi imagen o la imagen de ese otro ser al que le deseamos meta se establezca en nuestra mente y que nuestros deseos surjan hacia él, ella, hacia mí misma, de forma sincera, honesta, natural.
Antes de despedirnos, de continuar con nuestra noche, em, les quería recordar que prueben esos stops en el día para, em, para practicar sati, para estar también muy en sintonía con nuestros propósitos, em, en relación, en una relación más armoniosa también con los que nos rodean. Em, quería contarles también que la enseñanza que se está dando de diálogo consciente, algunos del Sangha están participando en esa enseñanza, es muy valiosa. Em, los animo a que la próxima vez que se abra un curso, lo to- de ustedes, alguno de ustedes ya practique mientras habla, y tenga compañeros de práctica. Em, realmente también, incluso el hablar, am, es un momento en el que podemos también eh, encontrar terreno fértil para nuestras virtudes y bueno, nuestra práctica. Yo les iba a leer una historia, pero pues en realidad creo que el tiempo compartido es suficiente.